Buen día, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Logística y Transportes, adscritos a la Universidad Abierta y a Distancia de México. En la materia de cálculo integral, en la unidad 1, el tema comprendido que vamos a tratar durante esta sesión es la integral definida. Para esto es importante que recuerden los temas como reglas de signos, factorización, algunas identidades trigonométricas, entre otros temas que van a ir reforzando durante el curso y que vamos a ver de alguna forma en esta sesión. Vamos a empezar definiendo o tratando lo que es la integral definida. Definida como aquella que se encuentra comprendida en el intervalo entre a y b para una función dada. Bien, ¿cuáles son las características de la integral definida? Las vamos a ir viendo junto con sus propiedades. Aquí es importante reconocer que la derivada, recuerden que la función o primitiva o derivada de f de x va a ser igual a la función f de x. Y además que es una función continua y finita en un intervalo cerrado entre a y b. A y b reciben el nombre de extremo inferior y extremo superior, o bien límite inferior y límite superior. Bien, hay que recordar e identificar cuáles son los elementos de la integral o cómo es su lenguaje. Bien, este es el símbolo de la integral, los límites en los que se va a evaluar. Se simbolizan en este caso para A y B, que sería el límite inferior y el límite superior. Esta es la función de integrar y se le llama integrando. Y de x me va a indicar referente a qué voy a integrar. ¿Recuerdan cuando vieron derivadas parciales que derivaban con respecto de x, derivaban con respecto de b o alguna otra variable que se encontrara dentro de la ecuación? Lo mismo aquí. Dentro de la integral puedo tener diferentes variables, pero en este caso d me va a decir con respecto a quién voy a integrar la función. Bien, vamos a revisar rápidamente algunas de las propiedades de la integral definida. Bueno, aquí tenemos la integral del intervalo de b a a de la función f de x con respecto de x. Y me dice que, aquí es importante que veamos de dónde a dónde van los límites. Aquí va de b a a. Y me dice que es igual a menos la integral de la función f de x con respecto de x. Pero aquí los intervalos van de a a b. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo cambio los intervalos, la igualdad me da el inverso. La siguiente propiedad me dice que cuando yo evalúo una función entre el límite inferior y el superior de a, va a ser igual a 0. Recuerden, a toma valores, entonces si yo evalúo una función cuyo límite inferior y límite superior son iguales, la integral va a ser igual con 0. Bien, ahora, la otra propiedad es cuando yo tengo la integral de una constante. Recuerden, la integral de una constante viene siendo la variable x, y lo único que hacemos es evaluar del límite superior menos el límite inferior, siendo k obviamente un número real. Bien, la siguiente propiedad me dice que cuando tengo la integral de la suma o diferencia de dos funciones, va a ser igual a que yo integre la primera función más menos, dependiendo del signo que yo tenga aquí, la integral de la segunda función. Y vean que los intervalos en los que está evaluada la integral no cambian. Igual es de a a b y de a a b. Bien, la siguiente función me dice que cuando tengo la integral de una función y esta función está multiplicada por una
constante, la constante puede salir de la integral. Vean, obviamente considerando acá como un número real y no se ve afectada la integral. Entonces lo único que hago es sacar acá de la integral. Otra de las propiedades es que puedo evaluar la función en medio de dos intervalos. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, aquí tengo el intervalo de A a B, pero me dice que puedo separarla de acuerdo a los intervalos siempre y cuando el otro intervalo esté dentro de A y B. Aquí me dice, para cualquier intervalo, aquí, ojo, la condición es que C pertenezca al intervalo entre A y B. Entonces puedo evaluar las dos integrales, primero de A a C y luego de C a B, considerando que esta C está dentro de este intervalo, ¿sí? La siguiente condición me dice que si la función f de x es mayor o igual a 0 para toda variable x que pertenece al intervalo de a a b, al integrar la función en los intervalos de a a b con respecto de x me va a dar mayor o igual a 0. Bien, pues es importante considerar que aquí desde aquí reconozco que la función es mayor o igual con 0. La siguiente función me dice que, la siguiente propiedad me dice que si la función f de x es menor o igual a g de x para todo x que pertenece entre el intervalo cerrado de a a b, entonces la integral de f de x con respecto de x va a ser igual, o sea, va a guardar esta proporción de menor o igual a la integral de g de x evaluada en el mismo intervalo, ¿sí? La siguiente propiedad me dice que si n es menor o igual a f de x y menor o igual a m para todo x que pertenece al intervalo cerrado entre a y b, entonces me dice que puedo multiplicar a n por el intervalo abierto menor o igual, evaluando la integral en el intervalo cerrado de a a b de la función de x con respecto de x, voy a tener va a ser menor o igual a n menos el intervalo abierto de b menos a. Aquí es importante que recuerden las condiciones de intervalo abierto, cerrado y medio abierto. Bien, y bueno, aquí recuerden que es diferente, cuando tengo la integral de un valor absoluto va a ser igual a menos la integral. Cuando tengo la integral fuera, el valor absoluto fuera de la integral, es lo mismo que cuando yo evalúo la integral de un valor absoluto. Bien, para poder aplicar las reglas de integración y revisar a detalle cómo es que se aplican para una función, es importante que tengan a la mano su formulario. Yo aquí propuse algunas fórmulas de las muchas que hay para resolver algunos ejercicios. Cuando yo veo un formulario es necesario que sea de una fuente confiable. Les recomiendo no consultar formularios de Google, Wikipedia, sino de un libro formal. Bien, entonces algunas de las fórmulas, bueno, son estas. Cabe mencionar que aquí son fórmulas generales. La primera de ellas me dice que la integral de x a la n con respecto de x, vean aquí, estaba integrando con respecto de x. Si yo aquí tuviera otra variable que no fuera x, no pudiera aplicar esta fórmula, ¿sí? Igual aquí, estoy integrando, pero aquí la condición es que dentro de la fórmula tenga x. Si yo aquí no tuviera x y aquí de t, no pudiera aplicar esta fórmula. Y así sucesivamente. Otras fórmulas ya un poquito más completas y que requerimos de ya
que ustedes tengan a la mano su formulario completo junto con las identidades trigonométricas para poder ser aplicados son estos. Igual, aquí vean, secante cuadrada de x con respecto de x, la integral de esto va a ser igual a la tangente de x más la constante. Aquí integro con respecto de x, no sería válido si yo integrara con respecto de y o alguna otra variable. Bien, ahora algunos ejemplos de integración donde aplico la integral definida y algunas de las propiedades. Ya vimos que la integral definida está evaluada en un intervalo inferior y uno superior. Y bien, aquí primero lo que tengo que hacer es reconocer si las variables que tengo son válidas para integrar con respecto de lo que me requiere. Aquí en este caso la integral en el intervalo de 1 a 3 de 3x cuadrada más 2x con respecto de x, lo que hacemos es aplicar el teorema. Tenemos aquí como constante a 3, lo sacamos de la integral, x cuadrada más 2x, pero aplicamos también el teorema de la suma y separamos las integrales y sacamos la constante. Bien, ahora lo que hacemos es integrar x cuadrada con respecto de x y x con respecto de x. Sacamos las constantes. Al integrar, aquí el primer paso es integrar. Entonces vamos a integrar. Podemos aplicar esta fórmula donde me dice que x a la n va a ser igual a x a la n más 1 entre n más 1. En este caso, n vale 2. 2 más 1, 3. Y regreso la constante. No sufre ninguna modificación. Entonces tengo 3x al cubo entre 3. Recuerden que es sobre n más 1, entonces es sobre 3. Más, en este caso, aquí hay una potencia que está, pero no se escribe, recuerden. En este caso tengo x a la 1. 1 más 1 son 2 sobre 2. Entonces, hasta aquí únicamente lo que he hecho es integrar. Me falta evaluar los límites de la función, que va de 1 a 3. Y entonces voy a reducir, y aquí recuerden, 3 entre 3 es 1. 2 entre 2 es 1, entonces me queda x al cubo más x cuadrada. Ahora sí voy a evaluar. Primero se evalúa el límite superior y se le resta el límite inferior. ¿Qué quiere decir? Voy a sustituir este valor del límite superior donde me aparece x, ¿sí? Entonces primero lo hago con el límite superior y luego con el límite inferior. Bien. Al evaluar la función me queda 34 unidades cuadradas. Esto es álgebra y regla de signos, creo que no hay ningún problema. Si lo quieren visualizar, sustituimos 3 al cubo más 3 al cuadrado menos el límite inferior, que sería 1 al cubo más 1 al cuadrado. Resolviendo tenemos 34 unidades cuadradas. Se reporta como unidades cuadradas porque se dice que es el área bajo una curva, que vamos a ver en temas posteriores. Bueno, otra función. Bueno, en ocasiones la integral aparece como la integral entre los límites de la integral de f de x. Bien, pero en este caso f de x es 1 sobre x. Sustituyo y tengo la integral evaluada de 1 a 3 de 1 sobre x. Voy a las fórmulas y reconozco cuál se parece. Aquí tengo la fórmula 2, que es válida para el inverso de x. Bien, únicamente lo que tengo que hacer es sustituir y obtengo que es la integral del logaritmo natural de x y la evalúo en los límites. Entonces me queda el logaritmo natural de 3 menos el logaritmo natural de 1. Si aplico las propiedades de los logaritmos, me queda que la integral de esta función es 1.09. Bien, son de los ejercicios más sencillos. Aquí tenemos otro ejemplo, nada más que aquí es con respecto de t y se sigue la misma secuencia. Bien, esto es el tema con respecto a la integral definida.